Bueno, ¿qué tal? Antes de empezar con la parte teórica, ¿no?, de conocer lo que son las altas capacidades, nos gustaría que jugásemos un poquito, porque, bueno, como sabéis, el cerebro aprende mejor si se divierte. Entonces vamos a hacer una dinámica. Necesito que saquéis los teléfonos móviles. Os voy a pedir que los saquéis y que los preparéis para poder escanear. Vale. Y necesito que escaneéis este código QR. Vale, ¿ya estáis dentro? ¿Alguien tiene algún problema para acceder? ¿No? Vale. Ahora os van a aparecer una serie de preguntas que son completamente anónimas, ¿vale? O sea, van a ir apareciendo, pero no os preocupéis que no va a salir de dónde vienen las respuestas. Aquí hay un poquito más de debate. Vale. Bueno, vemos que han venido con los deberes hechos, ¿no? La mayoría han venido estudiados. Vale, bueno, pues ya dejo paso a Alba para que os cuente más sobre las altas capacidades y que podamos ver todas estas preguntas que hemos hecho, pues ir respondiendo una a una. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, al final lo que queríamos era calentar un poco motores, ¿no? Jugando un poquito, que yo creo que viene bien. Y sobre todo queríamos hacer esto porque en el mundo de las altas capacidades es más desconocido, ¿no?, dentro de la psicología. Entonces, cuando las cosas son más desconocidas, ¿no?, sabemos menos, nos vamos más a mitificar, ¿no?, y tenemos una imagen de cómo son las cosas, pero quizá no la conozcamos tanto, ¿no?, ni tan profundamente. Las personas que creamos este grupo, como os ha contado María José, nos dedicamos, ¿no?, desde hace muchos años al mundo de las altas capacidades y sabemos que existe esto, ¿no? Sabemos que existe muchos mitos, sabemos que existe una imagen quizá con las altas capacidades,
Y nuestra idea ha sido eso, ¿no? Acercaros primero a quitar ese mito y acercaros al perfil, ¿no? Estas jornadas nos da para acercaros un poquito. Nos encantaría estar todo el día, contaros un montón de cosas, porque creo que las que estamos aquí nos encanta este mundo, pero haremos próximas jornadas. Pero queremos eso, ¿no? Daros una pincelada y sobre todo que quitemos ese mito, esos mitos que existen, que es con los que hemos jugado realmente. Lo habéis hecho muy bien, traéis bien los deberes hechos, pero era lo que queríamos, ¿no? Lo que queríamos hacer. Entonces vamos aquí, ¿no? Lo voy pasando aquí. Entonces, todos estos, lo que queríamos hacer era buscar esas áreas más comunes, ¿no? Pues relacionado con esa imagen que se puede tener, ¿no? ¿Cuál es esa imagen que sí tenemos de la alta capacidad? Ese niño, quizá, posiblemente, con gafitas en un lado del recreo leyendo un libro, ¿no? Quizás eso sea lo que nos venga, ¿no? O ese niño con súper alto rendimiento en clase, que no da ningún problema, que tiene un comportamiento de conducta estupendo. Entonces, esa es la imagen, ¿no? Es la primera que os queríamos poner. Entonces, luego hemos ido pues, relacionándolo con el cole, con la parte de las relaciones sociales, a qué juegan los niños, qué es lo que quieren los niños, cómo se gestionan emocionalmente estos niños, ¿no? Entonces es lo que vamos ahora un poquito a ir como desgranando para acercarnos a la alta capacidad. Entonces, realmente sí que es, ¿no? O sea, sí que es ese perfil con el que todos pensamos, ¿no? Que es ese niño de alta capacidad. Por supuesto, es un niño con interés por temas inusuales, ¿no? O sea, eso lo sabemos, ¿no? Es el niño que en clase va a levantar la mano y va a estar preguntando, pero ¿y esto? Pero ¿y cuéntamelo mejor? Pero ¿y dime por qué? ¿No? Capacidad de liderazgo en muchísimos casos, ¿no? Sí que existe. Enorme capacidad de observación, son niños muy observadores, riqueza de vocabulario, por supuesto, esto es lo primero que nos dicen los padres en consulta, ¿no? Que son niños que desde muy chiquititos, igual que la parte motriz, no tienen por qué destacar desde chiquititos, pero a nivel de riqueza de vocabulario sí que nos lo dicen, ¿no? O sea, es una manera de que nosotros en consulta identificamos cuando los padres nos dicen que desde muy chiquititos, ¿no? Tú lo puedes corroborar, Joana, desde muy chiquititos hablan, incluso te dicen son como señores pequeños hablando, o sea, eso está, ¿no? En la alta capacidad, esa precocidad en el habla, en el lenguaje, existe. Y en esa riqueza, o sea, hablan perfectamente con un vocabulario y unas palabras que, oye, que sorprenden, ¿no? La facilidad verbal, lo que os contaba, una excelente memoria. A mí me han llegado a decir, y siempre lo cuento, ¿no? En las formaciones, en consulta, muchos padres te dicen que son niños que se acuerdan hasta de cosas de cuando eran muy, muy, muy pequeños, bebés, y te puede sorprender, pero es cierto. Elevada sensibilidad y gran sentido en la justicia. Esto es alta capacidad, claro que lo es, ¿no? Y este yo creo que es el perfil con el que todos asociamos, ¿vale? Pero vamos a ir viendo también qué es alta capacidad, tanto con lo positivo como con lo negativo, y lo que los psicólogos nos vamos a encontrar en consulta. En el cole, que es lo primero, ¿no? Que una de las preguntas que hemos hecho, por supuesto, en el cole, ¿qué se asocia, ¿no? La alta capacidad, ¿qué se asocia? ¿Qué es lo que os preguntábamos? Alto rendimiento siempre, sí o sí, ¿no? Pues por supuesto que en el colegio van a destacar, ¿no? Lo que decíamos, por esa curiosidad intelectual, una gran capacidad de trabajo, volvemos a lo mismo, una excelente memoria, adquisición y retención rápida de la información. Al final tienen un cerebro pues que es muy diferente al resto de un cerebro normotípico, ¿no? Entonces tienen una capacidad neuronal con una eficiencia muchísimo mayor, por tanto esa adquisición y esa retención es enorme. Eso también hay que conocerlo, ¿no? La parte del neurodesarrollo. Quien me conoce sabe que esta parte a mí me encanta y si me dieran tiempo, vamos, me tiro horas hablando de esto, pero no es el caso. Pero el cerebro de estos niños hay que entenderlos, ¿no? Y entender que tienen una eficiencia neuronal más rápida, una interconectividad interhemisférica muchísimo más elevada, es lo que luego nos va a llevar a entender todo este perfil, ¿no? Por eso estos niños retienen más rápido, por eso estos niños aprenden más rápido y por eso estos niños tienen más curiosidad, ¿no? Hay que entender también esa parte neuronal, ¿no? Sus dendritas no tienen nada que ver con la arborización dendrítica con un cerebro normotípico, entonces es normal que hagan muchísimas más conexiones neuronales. Entonces, esta parte es importante también, que los que nos dedicamos a la psicología, incluso los profes, es muy bueno que lo conozcáis y que entendáis el por qué, ¿no? Por qué tienen esa curiosidad y por qué aprenden tan rápido y por qué en el colegio el nivel en el que están se les queda pues muchas veces muy corto, ¿no? Y existe el tema de las flexibilizaciones, las aceleraciones, que eso será otro tema que abordaremos en otro momento.
interés por temas inusuales, por lo que os acabo de decir, disfrutan con la resolución de problemas, por eso no muchas veces no es que les gustan mucho las matemáticas, bueno, pues es normal que les gusten y no se detienen ante las dificultades, ¿no? Quieren más, quieren saber y por eso son niños que a veces en casa los padres nos decís que son muy intensos, porque cuando os vienen a consulta nos dicen es que son muy intensos, es que claro, es que no paran, es que nos preguntan todo el rato, bueno, es que lo necesitan, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa en el cole? Esta es la parte buena y positiva, ¿no? Pero ¿qué pasa en el cole? Aburrimiento en situaciones ordinarias. Escasa motivación por el trabajo basado en repeticiones. ¿Cuál es el sistema en España en educación? Las profesoras que estáis por aquí, ¿cómo es? ¿En qué se basa? En repeticiones, la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, tenéis que ir entendiendo que el colegio para un niño de altas capacidades a veces no es el sitio donde más a gusto estén. Impaciencia con la lentitud de los demás. Son muy impacientes, entonces se ponen nerviosos y entonces molestan y entonces levantan la mano y quieren ir al baño. Bueno, hay cuidado, que muchas veces cuando estos niños tienen estos movimientos, se levantan mucho y son muy insistentes en clase, muchas veces empiezan a hacerles las valoraciones por TDAH, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Hay que valorar cada caso dentro de lo que es. Realizan preguntas en ocasiones desconcertantes, preguntan constantemente en clase, esto muchas veces genera rechazo tanto a sus compañeros como a los propios profesores. Yo he tenido niños en consulta que el acoso venía por parte de los profesores y no por parte de los compañeros. Entonces, bueno, rebaten las cuestiones en las que no están de acuerdo con argumentos de peso. Encima te viene un niño, te levanta la mano, ¿no? Y te dice, oye, esto no es así por esto y por esto, y el profesor dice, bueno, no. ¿Para qué queremos más? Miedo al fracaso, tienen muchísimo miedo al fracaso y deseo de ser aceptados por todos, ¿no? Este es un gran problema con el que nos encontramos y que lo tenemos que trabajar mucho en consulta los que nos dedicamos a esto porque invierten muchísimo tiempo en caer bien a los demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo que abordar con ellos. Entonces, imaginaros el tema colegio, sí, por supuesto, funcionan muy bien, el rendimiento puede ser muy bueno, claro que sí, pero luego tenemos todo esto, ¿no? Entonces, si tenemos un niño que se aburre, que no quiere estar en el cole, que no es muy aceptado por sus compañeros, incluso por los profes, o sea, imaginaos ese niño en ese cole 8 horas. ¿Qué es lo que pasa cuando ese niño llega a casa? ¿Vale? Es cuando tenemos estallidos emocionales y nadie sabe qué pasa. Pues muchas veces pueden venir de estar 8 horas en un sitio donde no quieres estar o no te apetece estar o no es el sitio... Bueno, yo no me gusta criticar, ¿no? Pero el sistema ordinario que tenemos en España en educación es este, entonces es el que hay. Ya está, hay que aceptarlo. Pero claro, el niño tiene que estar en ese sistema ordinario cuando no es el sistema que le correspondería. Entonces, esto es lo que hay que entender en estos niños también, ¿no? No solo el estallido y que se porta fatal y que tiene problemas de conducta, bueno, vamos a ver por qué los tiene, ¿no? Y esa es la labor que al final vemos nosotros, ¿no? Los psicólogos en consulta, los que nos dedicamos a este área. A nivel emocional, que también es una de las preguntas que os hemos planteado, bueno, por supuesto una gran empatía, la elevada sensibilidad va también muy asociada a esa parte neuronal, ¿no? Si yo tengo un cerebro que funciona muy rápido, todo también va muy rápido, por tanto la parte emocional también es elevada. Son muy altruistas, alto perfeccionismo y elevadas expectativas. ¿Qué pasa también a nivel emocional? Pero también tenemos que son muy exagerados a la hora de expresar sus emociones. Baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, constante insatisfacción consigo mismo y elevado sentimiento de culpabilidad. No sé si todo lo que os estoy contando se está empezando un poquito a resonar con casos que conozcáis, niños que se os vienen a la mente que tengáis cerca, alumnos que tenéis ahora mismo en clase. Entonces, bueno, como vais viendo, todo tiene una cara A y una cara B y en las altas capacidades, pues, no iba a ser menos. En el ocio, volvemos a lo mismo. Parte positiva, parte también negativa. Elevado sentido del humor. ¿Qué es lo que ocurre con el sentido del humor? Es muy bueno, pero como están en una clase que no les corresponde, posiblemente, ¿no? A nivel mental, no entienden ese humor y son muy buenos. Entonces, ¿de qué les empiezan a tachar? Os pregunto. De raritos, ¿no? Pregunta siempre, levanta la mano, hace preguntas que no entiendo, en vez de jugar al fútbol quiere jugar a una cosa de un juego que se ha inventado y encima tiene un humor que no entiendo nada, ¿no? Entonces,
claro, busca la individualidad y la libertad, pero esto es consecuencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Si no conecto, no engancho con mi grupo normativo, pues me pongo a jugar yo solo y me monto mi juego y lo elaboro yo. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, al final terminan siendo muy individuales y muy libres. ¿Qué pasa cuando estos niños son adultos? Que siguen también en ese proceso, ¿no?, de la individualidad y la libertad. Bueno, pues ahora que, como os digo, ¿no?, queremos acercaros un poquito este perfil para que lo entendáis. Ya no solo de niños, sino que también miremos a que esos niños luego pasan a ser adultos. Interés por actividades no comunes a su grupo de iguales. Esto no quita que haya niños que les encante jugar al fútbol, al baloncesto. Volvemos a lo mismo, que aquí hemos venido justo a desmitificar el niño que lee un libro en el recreo debajo de un árbol y con gafas. O sea, venimos justo a decir todo lo contrario. Pero sí que es verdad que les gustan otras cosas por lo que hemos hablado, ¿no? Si su cerebro funciona de una manera diferente, a una velocidad diferente, va a buscar unas cosas diferentes. O sea, es lógico y normal. Y dedican horas a aquello que les gusta y les motiva. Ahora, lo que no les gusta y lo que no les motiva pasan 3. O sea, los niños de alta capacidad ni estudian, os desesperan en casa porque no tienen ese hábito, porque no les apetece estudiar eso que ya han entendido a la primera, que la profesora ha repetido 4 veces y que encima se lo hacen estudiar luego por la tarde en casa. Pues no les va a apetecer absolutamente nada, pero nada. Entonces, hay que entenderles, ¿no? Ahora, como les guste algo, o sea, ese Lego que le han regalado y que se tira 4 horas haciendo, entonces los padres nos decís muchas veces en consulta, pues que está con el Lego 4 horas, pero luego no se pone a estudiar ni un minuto. Claro, es normal, ¿no? Por otro lado, son muy dominantes a la hora de jugar. Es un poco difícil a veces jugar con ellos porque dominan mucho el juego, es su realidad, es algo que ellos han creado y entonces al final pues, es bastante complicado muchas veces seguirles ese juego. Por tanto, volvemos a lo mismo. ¿Qué va a pasar en ese patio colegio? Es su juego, su historia, no está dentro de los gustos de esa clase, entonces tienen un juego muy elaborado y complejo, es muy chulo, ¿no? Son adultos, cuando juega con ellos es fenomenal y son niños que les gustan mucho además los juegos de mesa, que estemos todos jugando, pero claro, eso no está dentro del cole, en los colegios que hay, en los recreos, canchas ¿de qué? Y de baloncesto, ¿no? ¿Y qué más? Nada más, vale. Entonces, ¿no?, ir viendo cómo estos niños en los coles, pues hombre, pues muchas veces hay que entender que no es su espacio favorito. Aislamiento y soledad, volvemos a lo mismo, ¿no? Terminan al final, bueno, pues buscando ese aislamiento y esa soledad que luego es una pena también, ¿no? Porque son niños al final, los niños quieren jugar y quieren pasárselo bien y son niños, ¿no? Entonces, bueno. En casa. Eso es lo que más nos cuentan, ¿no? A los psicólogos esta es la parte que más nos van a contar. Mucha energía, mucha viveza. Se enfrentan a cosas sin miedo, ¿no? Son niños muchas veces con poco miedo a hacer cosas, a atreverse o a plantear cosas en casa. Disfrutan de la actividad intelectual, ¿no? Por eso cuando los padres les acompañan mucho, ¿no?, en gustos que tienen, les enriquecen también en casa o hacen actividades con ellos, pues estos niños son tremendamente felices, ¿no?, en esa situación. Les encanta leer, descubrir cosas nuevas, pueden construir reglas y sistemas complicados, gran capacidad de análisis y síntesis. O sea, esto es lo que vemos en casa, ¿no? O sea, los padres que tienen niños con altas capacidades, esto es lo que ven, ¿no?, que es una parte pues, muy positiva, claro. Imaginaos si todo esto se enfoca bien, ¿no?, y todo esto se lleva bien en un niño. O sea, qué cualidades tan buenas y tan bonitas son en una persona, ¿no? Si esto se potencia, imaginaros, ¿no?, dónde pueden llegar estos niños, pero con todos los problemas que les acompañan, nos quedamos con los problemas de conducta y empieza la problemática, ¿no?, en vez de centrarnos en esto y potenciarlo, que es la labor que al final tenemos los psicólogos, ¿no? Potenciar todo esto y ayudar a las familias que puedan potenciar todo esto en casa, por supuesto. Y si lo consiguiéramos en los coles, pues sería maravilloso, la verdad. ¿Pero qué pasa en casa también? Elevada impulsividad y excitabilidad. O sea, son niños muy, muy, muy intensos, muy intensos. No suelen aceptar un no por respuesta, igual que en el cole van a preguntar millones de veces, en casa es lo mismo. ¿Pero por qué no? ¿Pero dímelo? ¿Pero por qué no? ¿Pero dame una respuesta? Y empezamos con el tema de la manipulación. Pues manipulan mucho, tienen mucha capacidad para hacerlo y lo hacen muy bien. Entonces, claro, te vuelven loco, ¿no? Entonces, yo pues digo a los padres, no entres en la manipulación, quiero decir, o sea, no hace falta entrar, le dices que no vas a entrar y ya está. Pues no puedes estar una tarde entera, ¿no?, luchando con un niño y además te lo va a argumentar también que va a conseguir lo que él quiera. Realizan constantes preguntas, preocupación por temas que no corresponden a su edad, ¿no?, muerte, la vida, entonces a veces nos lo dicen, ¿no?,
en consulta, claro, es que me está preguntando con la edad que tiene. Bueno, pues vamos a explicárselo, ¿no? Tampoco pasa nada. Y es lo que os decía, ¿no? Si ese cerebro va a más, ese cerebro quiere más y cada vez va a querer saber más. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? que entender de estos niños, que como os digo, luego son adultos y hay que ver también esa parte. Y se enfrentan con normalidad a la autoridad y a las normas. O sea, esto es, vamos, por excelencia en los colegios, en las casas, las actividades extraescolares y donde sea. Entonces, bueno, ese enfrentamiento al final constante, ¿no? Pues sí que lleva a que se genere muchas veces un rechazo, ¿no? Realmente de estos niños el mayor problema que yo veo, ¿no? Joana, dime tú ahora nos das tu opinión. Vemos más esa parte, ¿no? O vemos la parte, como os decíamos al principio, ese mito, ¿no? Ese niño que estudia, que va todo bien, tal, y que no da ningún problema, o cuando realmente vemos este perfil en general, que es el que os hemos querido acercar para que veáis también lo positivo y lo negativo, cuando vemos o tenemos alumnos, o tenemos los propios padres, o en consulta, lo que empiezas a ver es esa parte negativa, ¿no? Y no te quedas con esa parte positiva que tiene las altas capacidades al final. Y esto es lo que os hemos querido acercar, ¿no? Este perfil para desmitificar esos mitos con los que hemos jugado un poquito al principio. ¿Alguna cosita más, Joana, que quieras? Lo has explicado de maravilla. Ha quedado todo muy claro. ¿Alguna ¿verdad? duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que os planteéis? Yo quería, Alba, que desmontarais un poco el mito de la sobreestimulación. Cuando habéis hablado en casa, ¿no? que tienen esa necesidad de aprender, de saber, que desmontéis un poco y habléis un poco de esta parte, ¿no? Porque muchas veces escuchamos como profesionales en la práctica clínica que las familias te dicen que, ¿no? Es que los profes nos dicen que sobreestimulamos, o, sí. ¿no? Que habléis un poquito de esta parte. Vale. ¿Qué es que...? ¿Sí? Claro, o sea, yo tengo... A mí esto, a ver, me horroriza un poco porque cuando me dicen los padres, es que los profesores me han dicho que no haga más, digo, pero ¿cómo lo vas a hacer mal? Quiero decir, es tu hijo, ¿no? O sea, si este niño te pide más cosas, que quiere hacer más cosas y el colegio no lo va a hacer, ¿por qué no lo vas a hacer tú? O sea, ¿qué es eso de una sobreestimulación? El problema es que si el colegio no se lo va a dar, ¿por qué no se lo va a dar la familia? ¿No? O sea, ellos quieren más, quieren saber más, quieren conocer más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nadie se lo damos? ¿No? Nadie le damos eso porque mejor nos quedamos todos quietos, porque ¿para qué vamos a estimular, ¿no? un cerebro de un niño que quiere más? Entonces, para mí sí que es un problema. O sea, de verdad, cuando me dicen esto las familias, que los coles se lo dicen o la orientadora, digo, ¿pero por qué? O sea, porque no vas a hacer... Primero es nuestro hijo, ¿no? O sea, tenga altas capacidades o no, es nuestro hijo, vamos a quererlo mejor y vamos a intentar, ¿no? Como padres, vamos... Bueno, yo soy madre, quiero decir que si a mí me dice quiero hacer no sé qué, es que lo vamos a hacer. No por su imposición, pero que si le gusta algo vas a fomentar eso que le gusta, ¿no? Entonces, esta parte no, me cuesta a veces entenderla, ¿no? Que los profesores y los coles den este tipo de mensajes, ¿no? Es que estoy sobreestimulando mucho, es que ya bueno, pero ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? El problema es que, claro, como si están estimulados, les sobreestimulan más en casa, ¿qué es lo que pasa? Que llegan al colegio y quieren mucho más. Y ya el cole ya no sabe ni qué hacer. Entonces, esto no es un problema de los colegios solo, ni muchísimo menos, ni de la educación. Pero en la educación hay una asignatura muy pendiente. Por eso, una de las labores que queremos desde este grupo es, si consiguiéramos, ¿no?, unificar criterios de identificación, creo que ahí haríamos un gran paso en este país, porque si ya cada comunidad autónoma, porque en educación las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, si cada comunidad autónoma encima tiene sus propios criterios, cada uno valora de una manera diferente, es que ya ahí estamos perdidos con este tema. Si intentáramos unificar criterios ya tendríamos un paso enorme y es uno de los objetivos que como grupo y equipo nos hemos propuesto. Entonces, si lo consiguiéramos sería fantástico. Que los colegios entendieran más este perfil, no solo ese niño que sobresale de alto rendimiento o ese niño que va a sobresalir por mala conducta. Entonces ya tenemos ya la parte negativa de la alta capacidad. Entonces, primero, la unificación de criterios. Segundo, entender este perfil. Y tercero, darle lo que cada niño necesita, su atención a la diversidad en educación. O sea, así de claro. Entonces, para mí sí que es lo que decía María José, para mí sí que es un problema. O sea, ¿cómo no se va a estimular? Este niño habrá que darle lo que necesita y si en un sitio no se lo dan, se lo damos nosotros que somos sus padres, ¿no? Faltaría más. Lo único que es verdad que es muy intenso y es muy cansado y lo sabemos. Y los que nos dedicamos a este tema lo sabemos, ¿no? Aquí queda todo muy bonito y lo explicamos bien, pero luego en casa
Estos niños son tremendos, pero son maravillosos. Y hay que atenderles y hay que ayudarles en todo lo que podamos, todos. Toda su comunidad educativa. Así que... Joana, hablabais de criterios que están por comunidades. ¿Qué criterios hay ahora? Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son los criterios actuales? Sí, primero quería hacer un apunte a lo que estábamos comentando de la sobreestimulación, que aparte también de todo lo que ha comentado Alba, ¿no? De que, por supuesto, que si el niño lo pide, ¿cómo vamos, ¿no? a no responder a esa necesidad? También dar el enfoque que muchas veces se utiliza, ¿no? Desde el cole se traslada esto a la familia antes de que haya llegado la detección de la alta capacidad, ¿no? Entonces, muchas veces atribuyen desadaptación, no, de este ir por delante del nivel esperado a una sobreestimulación en casa, ¿no? Y muchas veces parte de ahí. No le enseñes a leer que todavía no hemos empezado con las letras. En vez de sospechar de una alta capacidad, atribuyen esta habilidad del niño a una sobreestimulación de casa, cuando realmente un cerebrito que no está preparado para empezar a leer, por mucho que le metemos las letras todo el día y con la A, con la B, no va a aprender a leer más rápido si todavía no está preparado para ello. ¿Vale? Entonces, un poco esto que comentaba María José, ¿no? Del mito de la sobreestimulación, bueno, pues si una estructura cerebral no está preparada para aprender algo, por mucho que le estimulemos desde casa, no va a estar preparado para aprender. Por tanto, es un indicador de que posiblemente tengamos que hacer una evaluación ahí, no que tengamos que dejar de estimular. ¿Vale? Eso es. Y, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Los criterios. ¿Qué criterios hay ahora actualmente para identificar, para...? Aquí en la comunidad. En la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque en cada comunidad es distinta. Sí. Bueno, ¿quieres comentarlos tú, los de la Comunidad de Madrid? A ver, aquí en la Comunidad de Madrid utilizan un modelo... El modelo que más se está utilizando en diferentes comunidades es el modelo de Castelló, y aquí en Madrid proporcionan otro tipo de tablas, porque no las tenemos, ¿verdad? En el Power no lo hemos incluido. Diferencian alta capacidad homogénea y alta capacidad heterogénea. Y en vez de utilizar un CI total, utilizan el percentil. ¿Vale? Entonces, utilizan percentil 97, ¿verdad? Para capacidad homogénea en las dos áreas evaluadas, verbal y no verbal, y heterogénea cuando, lo estoy diciendo de memoria, espero acertar, en una área llega al percentil 97 y en el siguiente, ¿no? En la siguiente área que nos considera la de dominio, 95 puede ser. 95. Sí. ¿Vale? Entonces sería la alta capacidad intelectual homogénea, y si no cumple con los criterios, heterogénea. Y en la Comunidad de Madrid además aparece el concepto de alto potencial, ¿vale? Que son para aquellos niños que no cumplen con estos percentiles, pero que han obtenido un percentil superior a 90, se incluye igual o superior a 90, se incluyen en la categoría de alto potencial. Y en la guía que tenemos en la Comunidad de Madrid se reconocen como niños que tienen que ser atendidos en el contexto educativo. Claro, es que no olvidemos que un niño identificado de alta capacidad es un ACNEA, es decir, es un niño con necesidades específicas. Y eso es lo que cuesta un poco hacer ver. Como ni se entiende y nos basamos en ese mito y estos niños no tienen ningún tipo de problemas, y es ACNEA, o sea, así lo pone la Ley de Educación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que como profes tenéis que luchar, como psicólogos tenéis que luchar si tenéis pacientes, ¿no? Y como padres, si sois aquí padres con niños de altas capacidades, lo mismo, o sea, tenéis que luchar por lo que le tienen que dar a vuestro hijo, es decir, es un derecho que tienen. Y a los coles hay que hacérselo ver, es decir, bueno, es lo que mi hijo necesita, vamos a ponernos todos en marcha y vamos a dárselo. Son ACNEAE, que lo sepáis, o sea, están considerados así en la Ley de Educación, es sencillo, o sea, es sencillo. Quien no lo ve, pues ahí tenemos un problema. Pero las altas capacidades lo son. Entonces, el mayor problema que existe es este, ¿no? Es pues lo que yo decía justo al principio, ¿no? Cuando las cosas se desconocen, entran los mitos y se crea esto, ¿no? No hay criterios unificados. Y eso está generando un gran problema con el tema de las identificaciones en las comunidades autónomas. Porque tenemos comunidades autónomas en Madrid, todas las que queremos alrededor. Entonces, podemos tener niños identificados de alta capacidad en Madrid, pero no en Barcelona. Eso es un problema bastante grande. La alta capacidad es la alta capacidad. Es sencillo, ¿no? Lo que no es, no lo es. Yo también he hablado a muchas personas y no sale alta capacidad, no pasa absolutamente nada. Quien lo es, lo que decía Joana, ¿no? Si un cerebro tiene altas capacidades, las tiene, y si no las tiene, no las tiene. Es muy sencillo. Podremos hablar de talentos simples, complejos, todo lo que queramos. Perfecto. Y tenemos las opciones para hacerlo, los test para hacerlo y la profesionalidad y la experiencia para hacerlo.
pero lo que es. Entonces, eso es lo que sí que hay que luchar. Incluso desde nuestros centros de psicología, ¿no? Yo siempre digo, le das mi tarjeta, que me llame el colegio, yo les explico, les cuento, o sea, lo que haga falta, pero tienen que saberlo. Tienen que saber que son niños con necesidades que hay que dárselas. Es el derecho que tienen. Sí. Hola, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera tiene que ver con los criterios, porque tenía entendido que también hay que evaluar la creatividad y que hay que tener un percentil, si no me equivoco, de 70 o superior, ¿puede ser? Más de 65. 65. 65. Vale. Y ese criterio también tiene que cumplirse, ¿no? Claro. Vale. Y luego la segunda pregunta, pido perdón si es muy obvia, ¿vale? Pero es que yo no conozco mucho sobre el tema, pero es si podríais explicar las diferencias entre alta capacidad, superdotación, talento, ¿no? Como todos estos conceptos que están relacionados y que yo sinceramente no conozco en qué consisten exactamente. Los criterios, como os decimos, los criterios es muy complicado, ¿no? Porque eso es lo que pone la Comunidad de Madrid, pero nosotros somos psicólogos y nosotros valoramos alta capacidad. O sea, quiero decir, cuando los niños son valorados por las comunidades, sí, unos criterios muy específicos, ¿no? Incluso aquí en la Comunidad de Madrid tiene que tener, bueno, ahora ya no, lo han quitado, ¿no? El 130 para entrar en el PEAC, entonces si tenías 130 bien, pero si tenías un 129, los niños se quedaban fuera. O sea, esto no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, los criterios, efectivamente, sí que se pide porque al final enfocan un poco todo desde el modelo Rensuli, ¿no? Bueno, pues que la parte cognitiva convergente sea elevada, la parte divergente también sea elevada, que es la parte de la creatividad, con un percentil mayor de 65, y concentración en tarea, emocional, o sea, vamos, un niño perfecto, ¿no? Que es lo que decíamos antes, al final se busca eso. La creatividad es muy complicado. Tú dile a un niño, cuando le sacan, además le sacan muchas veces en la hora del recreo que lo que quieren es estar jugando y les pones una prueba de creatividad en 10 minutos. Así es como se valora la creatividad. Es muy difícil muchas veces tener creatividad a las 12 de la mañana cuando tú quieres jugar al fútbol o lo que estés jugando. Y te suba al despacho y te toque valorar la creatividad. Entonces, muchas veces, por eso os digo, ¿no? Es muy importante que se sepa identificar bien y que se conozca este perfil. Es lo que tiene que ocurrir. Entonces, la alta capacidad, yo lo digo, ¿no? Que es a tu segunda pregunta. La palabra lo dice. Altas capacidades es que todas las capacidades están elevadas. Es sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Luego podemos trabajar con CIs, ¿no? Pues CIs hasta un determinado número, pues es una alta capacidad, CIs más elevados son superdotaciones o alta capacidad con sobredotación, y luego lo que existen son los talentos. Hay niños que son talentosos, es decir, hay niños que tienen una capacidad muy alta y muy elevada, ¿no? Fenomenal, eso es un talento, pero eso no tiene por qué ser alta capacidad. ¿No? Hay niños que nos dicen los padres, es que es buenísimo en matemáticas. Genial, pues es buenísimo en matemáticas. Tiene ese potencial, tiene ese talento, pero no por ser muy bueno en una cosa tienen altas capacidades. O sea, aquí lo sencillo es que altas capacidades es que todas las capacidades son altas. Lo dice la propia palabra y está muy bien elegida y muy bien utilizada. Entonces, ahí es donde hay que determinar, ¿no? O sea, hay talentos simples, hay talentos complejos. A veces, en vez de tener solo un talento, tiene dos. A lo mejor es buenísimo en matemáticas y música. Fenomenal, pero no es alta capacidad. Tiene un talento complejo, ¿no? Entonces, bueno, por eso os digo, ¿no? La parte de identificación tiene que estar hecho por personas expertas en altas capacidades. Se tiene que conocer muy bien este perfil, que por eso os lo hemos querido acercar y traer y desmitificar un poquito. Y conociendo este perfil se ven las cosas de otra manera. Pero la identificación tiene que estar hecha por personas muy expertas en alta capacidad. Y bueno, expertos, hay muchos expertos en alta capacidad, o sea que se tienen que entender el perfil, ¿no? Yo soy psicóloga y clínica y trabajo desde hace muchos años, y a mí, por ejemplo, me viene un caso de TEA y yo lo siento, pero no lo valoro, no soy experta en TEA. Es que no lo he hecho nunca, ni lo haré, y me lo han propuesto una vez, y es que no lo voy a hacer. Entonces, bueno, también tenemos que saber cada uno, ¿no? ¿Qué hacemos, qué entendemos, en qué somos expertos? Y por eso, dentro de los mundos profesionales, hay millones de expertos cada uno en su materia. Pero la identificación es muy importante hacerla bien, porque yo veo barbaridades en, no sé, vosotras, en donde trabajáis vosotras, ¿no? Pero yo veo barbaridades de informes, pero barbaridades. De coles, también de propios psicólogos. A veces digo, madre mía, por eso queríamos hacer estas jornadas. Este grupo creo que es muy importante y creo que tenemos que meterle mucha cana a la alta capacidad. A ver si lo conseguimos desde este grupo. ¿Hay preguntillas por ahí? Sí. Bueno, yo quería aclarar un poco el concepto de la Comunidad de Madrid.
aquí en la Comunidad de Madrid existe el programa de enriquecimiento para altas capacidades. El PEAC. El PEAC, que tiene unos criterios para acceder al PEAC. Sí. Pero esos criterios no son para determinar altas capacidades, No, es lo para sabemos. acceder Eso al es, PEAC. lo sabemos. Lo cual quiere decir que un niño que no llegue a un 6 de 130 o a un percentil 65 en lo que es la creatividad o no hay una persistencia, no hay una productividad, es decir, que hay unas determinadas cuestiones, no quiere decir que no pueda tener unas altas capacidades. Es decir, Sí. que lo primero que hay que hacer es tener claro lo que son las altas capacidades, evaluar esas altas capacidades y luego si dentro de esas altas capacidades cumple una serie de criterios, puedes proponerlo para derivación o atención en el PEA. Pero eso no quiere decir de que si no tienes de 130 o tal, pero consideras que esas altas capacidades no tenga derecho a tener una atención educativa. Sí, se claro. les reconoce. Eso es. Son reconocidos como... Incluso pueden pedir dentro de la Comunidad de Madrid ayudas para tener, si no han accedido al PEAC, para tener una estimulación, una atención Sí. extracurricular en gabinetes privados. Sí. Incluso hay unas ayudas en las becas. Esto se llama, lo que está diciendo ella se llama la beca MEC. Como son ACNEAE, tienen derecho, por eso os decía que es muy importante que sepáis que son ACNEAE, ¿no? Es correcto, ¿no? Lo que está diciendo, por supuesto. Entonces, tienen derecho a beca MEC. O sea, todo esto hay que saberlo, ¿no? Yo esto lo comento porque sí que efectivamente, bueno, lo primero sí que es verdad que es muy difícil el valorar y el determinar las necesidades educativas de un niño de altas capacidades. Entre otras cosas, porque cuando se te deriva un niño tal, es por lo que el profesor ve, porque son los que suelen hacerla. Entonces, si los profes no tienen claros lo que son los criterios para determinar un niño de altas capacidades, no te lo derivan. Claro. Y luego, por ejemplo, en el caso de las niñas, es que encima, además, como quieren pasar desapercibidas, todavía son menos, porque vamos, aproximadamente de cada 10 personas que evalúas por unas altas capacidades, 7 son niños y 3 son niñas. Es decir, que es difícil y a veces pasan como muy inadvertidos. Pero yo lo que sí quiero es que dentro también de los propios orientadores o psicólogos, que es que equivocan o confunden los criterios de acceso al PEA con los criterios de altas capacidades. Eso es cierto. Entonces, Totalmente, los sí. niños de altas capacidades y niñas Sí. que no son etiquetados como tal, que no se les reconoce el que tienen derecho a una adaptación curricular en los centros o a otro tipo de, o un adelantamiento, lo que veamos, pero dice, no, como no tiene 130, como no tal, no. Sí. Una cosa son altas capacidades en la Comunidad de Madrid Por supuesto, y otra sí. cosa son los criterios de acceso Sí. al PEA. Y por favor hay que tener claro lo de altas capacidades Sí. y luego aplicarle lo del TEA, no de lo del PEA, porque no, te aplico lo del PEA y entonces ya no lo es. Sí, pero fíjate Ahí se nos pierden muchos Sí, niños. pero fíjate, la frase que se dice mucho es en Madrid es 130, ¿eh? Esa frase se oye, Claro, por eso, porque se confunde. claro, es un acceso. Establecido, no sé, porque parece que altas capacidades es lo del PEA. No. Claro, no. No, No, el pero PEA es lo que los sábados la Comunidad de Madrid propone, Eso es. no para todos los niños, porque no hay plazas para todos. Sí. A lo mejor por eso se ponen esos criterios. claro, son criterios Claro. de exclusión, pero al final es una pena, ¿no? Porque es lo que digo, un niño que sale, nos sale con un CI de 129, que es un CI maravilloso, una alta capacidad, no entra al PEAC y no tiene derecho a ese PEAC. Entonces, los criterios numéricos es un problema. Pero también ahí los orientadores tienen que tener un poquito de ideas claras. Claro. Vamos a ver. Yo a lo mejor tengo un niño que no tiene 130, ¿vale? Tiene 129, incluso 120, porque según Pfeiffer ya está por 120, puede, ¿no? Pero si yo tengo claro lo que es un niño de altas capacidades, yo le puedo proponer. Porque a veces lo que pasa en el PEAC es que todo lo que se propone no alcanza a 130 y te pueden quedar plazas vacantes. Cuando quedan plazas vacantes, sí que se flexibilizan un poquito los criterios. Entonces yo creo que eso es a criterio del orientador, del psicólogo, que considera que es adecuado lo que es la atención al PEA, desde el PEA, bueno, pues que aunque no le cumpla el 130 y tal, que derive. Luego ya el PEA verá si coge, no coge. Pero yo creo que ahí a veces nos pasamos un poquito de estricto. Sí. No, como no tiene 130, porque Sí. luego además, ¿cómo se ha obtenido ese 130 en el CEI? Es que muchas veces Y que uno- existen los luego ya- intervalos de confianza en los tests. Exactamente. Ya, ¿sabes lo que te digo? Que es que es todo
Tan como que hay que tener claro lo que vosotras muy bien decís, hay que tener muy claro lo que es un niño de altas capacidades y movernos con a ver qué necesita y a ver lo que propone. Exactamente. Y no Exactamente. o encorsetarnos por el 65, el tal, Ahora, por ejemplo, creo que están como levantando un poquito la mano por el tema de las niñas, que sabéis que aquí tenemos un gran problema. Ese será otra jornada que hagamos de las niñas y mujeres, yo creo que será importante hacerlo. Las niñas tienden, y lo sabemos, ¿no?, a adaptarse al grupo, a no destacar. Entonces las niñas son identificadas muchísimo más tarde. Y identificamos a las niñas cuando está todo el problema, ¿verdad? O sea, la niña adolescente a consulta viene mucho ya en la adolescencia con un problema de rendimiento. Entonces, se está levantando un poquito la mano, pero es lo que os decimos, estamos hablando de Madrid. Si nos fuéramos a otra comunidad estaríamos en otra... Se está abriendo un poquito la mano en el PEAC, que al no llegar al 130, las niñas sí se les está dando esa prioridad. Hombre, es que el PEAC, no sé si alguna día habéis ido a un PEAC, pero es que un PEAC está lleno de niños. Y nosotros en consulta valoramos a niños varones muy chiquititos, varones. O sea, entonces, claro, la alta capacidad no es de niños, esto es genética. Niños y niñas tienen altas capacidades. Entonces, bueno, es verdad, como decimos, son criterios muy específicos, muy excluyentes. Se puede llegar a entender que se haga, yo no lo entiendo, pero de momento es así, como está. Exactamente. Exactamente. Pero para eso se tiene que conocer, es lo que decimos, ¿no? Claro. Se tiene que conocer un perfil de alta capacidad. Y si no se conoce es bastante difícil identificar. Identificar bien, es difícil. Más preguntas que hay por ahí. Yo tenía una pregunta sobre el tema de la edad. ¿A qué edad es más o menos recomendable empezar a evaluar para detectarlo? Porque es verdad que yo he visto evaluaciones a niños muy pequeños, como 5 años o por ahí, y no sé hasta qué punto en esa etapa del desarrollo puede ser que a lo mejor haya habido precocidad, pero no haya alta capacidad. A ver, cuanto antes. Al final, como comentaba Alba, es una necesidad educativa, ¿no?, específica, y cuanto antes se detecte y se pueda actuar y pueda tener sus apoyos y conocer todo el entorno esta condición, mejor. Hay pruebas psicométricas que ya a partir de los 2 años, 7 meses, 3 años ya se pueden aplicar para poder valorar la capacidad cognitiva del peque o la peque. Sí que es cierto, es verdad, sí que es cierto cuando son muy chiquititos, ¿verdad? Sí. Muchas veces nos vamos a encontrar con que los índices nos salen un poquito heterogéneos, muchas veces. Entonces, lo más probable. No pasa nada, se puede hacer una primera valoración, se va viendo por dónde van los tiros, se le va diciendo al cole, oye, esto va por aquí, en 2 años reevaluamos y ya cerramos una identificación y un diagnóstico. Entonces, eso es lo que se debería de hacer. Porque cuando son muy chiquititos, sí que es cierto, yo se lo digo a los padres, ¿verdad?, que cuando empiezas ya a juntar todos los datos de la valoración, sí que te encuentras, bueno, pues con esa heterogeneidad, que es normal, ¿no? Están formando su cognición, son muy chiquititos y están en su proceso madurativo. Entonces, pero ya los test nos van a empezar a dar un montón de información y un montón de indicadores. Es decir, esto pinta. No puedes cerrar muchas veces. Y muchas veces, yo si no cierro y pongo en 2 años reevaluamos. Pero ya sabemos por dónde van las cosas. Ya se lo vamos a decir al cole. Ya le vamos a decir al cole que se ponga en marcha. Ya empezamos en la rueda, ¿no? Entonces, cuanto antes, como dice Joana, mejor. O sea, cuanto antes, en cuanto se tengan sospechas, en cuanto el cole nos diga algo. Hay muchos coles que identifican que te mueres y hay muchísimos coles que lo ven a la primera. Entonces, fantástico, que esto no es una crítica, ¿eh? O sea, os decimos lo bueno y lo malo, ¿no?, de todo, pero que no es una crítica ni muchísimo menos al mundo de educación, ni muchísimo menos, pero... Además, cuanto más tiempo pasen sin ser identificados, más poder mimetizante tiene el entorno, ¿no? Y entonces esas conductas que hablábamos de visibles que podemos ver para detectar se van como mimetizando. No siempre, en todos los casos. En niñas muchos más. En las niñas muchísimo más. Muchísimo más. O sea, mínima sospecha, evaluación. Por aquí había una pregunta. Un poco al hilo del tema que estamos ahora tratando de identificación, de la importancia de la identificación y la detección también precoz, resaltar también la importancia de los diagnósticos diferenciales, ¿no?, y de la doble excepcionalidad que se junta ahí. Bueno, nosotros en el centro también vemos mucha mezcla, mucha comorbilidad y bueno, yo también como mamá de niño con altas capacidades, pues lo que observo es eso, ¿no?, que el diagnóstico diferencial es complicado de hacerlo, tienes que ser muy experto en la materia. Eso es cierto. Y que cada doble excepcionalidad se omite y el diagnóstico es un TEA o es un... Desde luego. Y queda doblemente enmascarado todo. Sí, desde luego, tienes toda la razón. O sea, por suerte ahora podemos hablar de las dobles excepcionalidades, ¿no? Antes era más, te centrabas en un diagnóstico y ya está.
Y es difícil, por eso os digo, ¿no? O sea, es muy importante evaluar y evaluar muy bien y saber evaluar y utilizar buenos métodos de evaluación y saber hacer un buen diagnóstico diferencial. Pero es muy complicado, ¿eh? O sea, hay que hacerlo muy bien porque es difícil. Es difícil. Por eso la importancia de que nos formemos, ¿no? Mucho. Mucho. Justo. Pues sí. Por ahí que también que estamos como miramos para allá, damos solo paso a esa parte. Mi pregunta venía en relación a la adolescencia. ¿Cómo se podría... o sea, ¿dónde está la línea entre identificar a un niño que es esta capacidad pero está desubicado o un niño con TDAH, alta capacidad de TDAH? ¿Cómo, perdón? O sea, la pregunta es, ¿cómo diferencias tú si un niño tiene alta capacidad y TDAH leve o solamente alta capacidad, pero su dispersión se debe a que está desubicado? Que pueda tener también sobreexcitabilidad motora, ¿no? No. Ánimo, claro. No es tanto motora, es inatención o falta de motivación. Claro, mira, la doble excepcionalidad, ¿verdad? La de alta capacidad y TDAH es la que más dudas genera, pero es la menos probable, ¿eh? Que lo sepáis. O sea, no es la más probable. Porque en alta capacidad va a existir, esto te lo dicen muy bien los neurólogos, lo explican fenomenal. En alta capacidad hay una concentración en tarea, porque existe, lo hemos dicho, ¿no? O sea, si algo les encanta, les encanta. Y en un TDAH hay una no concentración en tarea. Entonces, el cerebro no puede funcionar a la vez, de una manera y de otra a la vez, ¿no? Entonces, ¿puede existir la doble excepcionalidad? Existe, pero no es la más común. Entonces, muchas veces se va a un TDAH en la alta capacidad por la propia hiperactividad. Es decir, ¿un niño con alta capacidad tiene hiperactividad física? Claro, si tiene hiperactividad mental, la tiene también física. Por eso se mueven tanto, hay tanta energía, hay tanta viveza, ¿no? O sea, es un cerebro que va a 250 kilómetros por hora. Entonces, es un coche que va ¡boom!, acelerado. Entonces, ¿cómo ese niño no va a estar acelerado? De ahí ese diagnóstico. Entonces, si tenemos dudas, tendremos que hacer pruebas, tendremos que hacer valoraciones y tendremos que ver si las cosas van por un lado o van por otro. O estamos ante un caso de doble excepcionalidad. Pues la doble excepcionalidad de alta capacidad y TDAH es la menos común, o sea, la menos frecuente que ocurre. Simplemente por cómo funciona a nivel físico el cerebro. Es menos común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una buena valoración. O sea, los psicólogos tenemos test para aburrir. Es decir, podemos valorar alta capacidad cognitivamente, meteremos pruebas de atención, todo lo que haga falta. Y con eso tienes, o sea, cuando tienes tantos datos, de hecho, valorar, yo muchas veces digo que es como magia, ¿no? Valoras, empiezas a meter los datos y de repente, ¡boom!, todo tiene sentido. O sea, cuando tú empiezas a trabajar con esos datos, los metes en el informe, empiezas a redactar, a mí me pasa, desde luego, y entiendo que a vosotras igual. O sea, de repente todo tiene ese sentido y sabes perfectamente por dónde van los tiros. Entonces, se ha identificado mucha alta capacidad, o sea, no se ha identificado la alta capacidad, perdón, y se ha identificado mucho TH. También esto sabéis cómo ha sido, ¿no? Hace muchísimos años se centró en el TA, que era necesario. Hace unos años venimos del TDAH y ahora estamos con las altas capacidades. Entonces, antes todo era TDAH, todo, ¿no? Claro, estamos diciendo, son niños que se mueven, que se levantan, que están incómodos en clase, que se mueven en la silla. Yo he tenido niños medicados con TDAH y era una alta capacidad de libro, medicados, con 6-7 años. Y ni necesitaba medicación ni era un TDAH. Entonces, es hacer buenas valoraciones. Sí. Lo que decía Joana, cuanto más al principio, mejor, porque empezamos ahí a tener datos muy buenos ya. O sea, en cuanto hay sospechas de algo, evaluar. ¿Que hay que esperar un poquito? Se vuelve a evaluar, no pasa nada. Ir haciendo un buen diagnóstico diferencial, es que es importantísimo. Importantísimo. Y de hecho en consulta muchas veces lo vemos, estamos valorando por una cosa y te vas encontrando otra, pues vas tirando por el otro lado. O sea, valorar es esto. Y los psicólogos es lo que hacemos, quiero decir, o sea, estamos acostumbrados, ¿no? O que los padres te cuenten una cosa y mientras te la están contando dices, no puede ser, o sea, no me encaja, ¿no? Y ya cuando valoras tú empiezas a darle el sentido a esa valoración y la llevas por un lado o por otro o juntas dos cosas, porque puede existir. Sí, y recoger mucha información cualitativa también cuando se está evaluando. Yo me he encontrado muchas veces niños, cuando valoras la velocidad de procesamiento en escalas de inteligencia, y niños con alta capacidad necesariamente no les tiene por qué salir muy elevada. Bajo. Y puede salir bajo. Entonces, la información cualitativa te va a dar mucha información de, es por exceso de perfeccionismo, de que está repasando y comprobando a la vez que está intentando ir rápido, que lo ha hecho bien. Entonces, son pruebas que en 30-40 segundos tienen que
tachar o elegir ciertos elementos. Entonces, niños con alta exigencia o, perfeccionismo son pruebas que se bloquean, ¿no? O que tienden a no quiero responder rápido, quiero responder bien. Claro, pues es importante lo que decimos, ¿no? Conocer un perfil. Porque me dicen, no, es que Abelez, por velocidad de procesamiento es que es bajo. Ya, claro, es que es normal que una alta capacidad en una escala Word de la velocidad de procesamiento nos dé media alta o incluso media. Es que es normal. Está en la media. No es que sea baja. En comparación con No es que sea baja, pero nos va a salir media alta muchas veces. Entonces, claro, ya no va... No, ¿cómo que no? O sea, vamos a ver, o sea... Claro, tiene un perfeccionismo muy alto, tarda mucho, entonces le penaliza el tiempo, porque son pruebas que van por tiempo. Entonces, eso es conocer, ¿no? Conocer los perfiles, conocer estos niños y conocer estos test y cómo funcionan. Claro. Yo quería preguntar a raíz de todo este tema, igual que se está intentando que haya una unificación de criterios a la hora de la detección, también hay una unificación de criterios a la hora de las pruebas que hay que pasar para detectar una alta capacidad. ¿O eso también es un poco...? Ahí no. Ahí tenemos criterios. La Comunidad de Madrid pone algunos ejemplos, pero como ejemplos... la Comunidad de Madrid acepta, o sea, creo, ¿no?, que pone como que hay algunas pruebas... Claro, que son las que pone y pone puntos suspensivos y el requisito que pone es que sean la última edición. Eso sí, que eso es lo tengamos que pone en cuenta de que sean actualizadas. Claro. Y sí que pone unas cuantas, puntos suspensivos. Sí. Se marca un mínimo, ¿no? Y a partir de ese mínimo... Sí. Hombre, lo que sí que es importante es lo que estamos diciendo, ¿no? Si estáis en la Comunidad de Madrid o en la comunidad que estéis trabajando, que sepáis muy bien la normativa, y eso lo cuelga el Ministerio de Educación y las propias comunidades autónomas. Entonces, primero saber lo que nos pide la comunidad, ¿no? Y saber qué criterios están trabajando, ¿no? Podemos a lo mejor luego con nuestras opiniones profesionales estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero saber en qué estamos y hacia dónde... Porque si hacemos un informe que no le va a servir de nada a esa familia, lo van a llevar a un cole y lo van a echar para atrás, no tiene ningún sentido. Hemos perdido tiempo todos y no hemos ayudado al niño, que es lo que queremos. Entonces, yo creo que es importante que todos conozcamos de nuestra comunidad, eso os lo descargáis y viene perfectamente explicado. Y disculpad, no solo que sean actualizadas y que incluya una batería multifactorial de inteligencia. Eso es. ¿Vale? Porque hay de inteligencia G, de inteligencia que miden solo como una dimensión, y hay baterías multifactoriales. Pues ahí en la guía sí que se pide que se utilice batería multifactorial. Sí. Pero no especifican cuál. Estás hablando de los criterios de la guía. ¿De dónde sacáis esto? ¿De la Comunidad de Madrid? ¿De la misma web? Sí, De la misma web en la Comunidad de Madrid. Tú pones Comunidad de Madrid, altas capacidades y te sale la normativa. De hecho, hay un equipo específico de altas capacidades en la Comunidad de Madrid que directamente lo pones en Google y te sale su página y ahí os puedes descargar la guía. Sale ya todo para... Sale todo. Vale. Sale ahí, o sea, ya te digo, pones en el buscador Comunidad de Madrid, Yo pongo guía, alta capacidad Madrid, y me Comunidad de sale. Madrid, y te sale todo lo que os estamos hablando, esto de los criterios, de los percentiles, sale absolutamente todo. Sí. Además, muy claro. Perdona, ¿alguna prueba específica? Por ejemplo, un quiz y un RIAS, un no Sí. sé qué, tal. Vale. Sí, eso es lo que pone. O sea, al final tiene una serie de... Pone las escalas Wessler, Rías, el- ¿qué más pone? Matrices de Raven, creo que el Tony también lo menciona. Tony 2, sí. Y el Cavit puede ser que también lo mencione. Sí. Sí. El CABI. Como primer screening. Sí. Y para creatividad, algo El que CREA. aporta mucho, aparte del CREA, aportan indicadores cualitativos. Hay unas tablitas que ayudan a tener indicadores cualitativos del proceso creativo y del producto creativo, para no centrarnos solo en esa prueba que comentaba Alba, ¿no? Que muchas veces en 10 minutos sacamos al niño y es como, no solo que tienes que ser creativo ahora, sino en la prueba que te estoy pidiendo y de la manera que te estoy pidiendo. Súper creativo tienes que ser. Claro, es como la paradoja de la creatividad. O sea, hazme preguntas, ¿sobre qué? ¿De qué ahora? Entonces, claro, la parte cualitativa es muy importante. De hecho, en niños muy chiquititos, creatividad. en creatividad es muy difícil encontrar pruebas con niños muy chiquititos. Y claro, si estamos pasando una parte cognitiva a un niño de 3, 4 añitos, no hay pruebas. Entonces, trabajamos a través de las producciones, ¿no? Le decimos a las familias que nos traigan las producciones que hacen los críos en casa. Claro. O incluso en consultas en un momento que estamos relajados, venga, vamos a dibujar un ratito. Entonces, bueno, es cierto, y vuelvo a decir lo mismo, cuando tienes mucha experiencia viendo creatividad de niños con altas capacidades y viendo no creatividad,
te das cuenta. Entonces, muchas veces cuando hacemos los informes tenemos que poner pruebas no estandarizadas en creatividad, pero bueno, hemos observado y hemos valorado la creatividad. En niños muy chiquititos en creatividad nos vamos a encontrar con ese problema. El resto hay pruebas a partir de los 5 o 6 años, los PIC, los CCI, los 4. El PCGI, de los 4 a los 8 añitos. De los 4 a los 8, pues... Pero hay que tener buenas pruebas, también es importante. Sí. Sí. Yo tenía una pregunta quizá más simple porque me voy un poco al origen. De todas esas características que habéis puesto en las diferentes áreas, ¿no?, en las que interviene, ¿se tienen que dar todas para determinar que es un niño o sospechar que es un niño o una niña de alta capacidad? Todas, o sea, lo que os hemos puesto es la mayoría de las cosas con las que nos vamos a encontrar. O sea, que se cumpla absolutamente todo lo que hemos puesto, no. Hemos puesto la mayoría de las cosas y, como os hemos dicho, tanto una parte positiva como una parte negativa. Pero todas, no, lo más común, ¿no? Y lo más... Sin mitificar, o sea, eso, quitando el mito, que es lo que queríamos, pero la mayoría de las características que pueden tener. ¿La diferencia o se puede diferenciar de alguna forma un niño o niña de alta capacidad o con alta sensibilidad, o un niño o niña de alta sensibilidad que tiene también unas características así como muy que rozan, pues que rozan también no la alta capacidad, pero que se asemeja a ciertas características de alta capacidad? ¿Hay alguna forma de diferenciarlo así a nivel doméstico, vamos a decir? Claro, ahí la evaluación. La evaluación. Claro, en ese ahí, caso sería la evaluación. Lo mismo, ¿no? O sea, el cerebro está a una velocidad muy alta, hay hiperactividad, hay alta sensibilidad. O sea, ¿no? Yo siempre digo así, un coche a 250 km/h, si yo lo conduzco va un poco descontrolado, ¿no? Pues eso es lo que ocurre, ¿no? Si ese cerebro en un cuerpo más chiquitito y va muy acelerado, todo está un poquito acelerado, ¿no? La propia sensibilidad también. Entonces, de ahí que exista esa hipersensibilidad, de ahí que exista esa excitabilidad, de ahí que exista esa parte emocional, esa intensidad, pues de ahí viene. Pero siempre que hay dudas, siempre que no sabemos si es por unas cosas o por otras, evaluación. No nos queda otra. Nosotros como psicólogos, evaluación. A nivel particular, familias, padres, madres, pero nosotros evaluar. Es lo más importante al final. Y salimos todos de dudas, ¿eh? O sea, cuando hay sospechas me digo a los padres, mira, no lo sé, me empiezan a contar cosas, digo, vamos a evaluar. Es que yo tampoco lo sé. A veces me cuentan, es que esto, cuando era muy pequeñito, habla... Vale, no lo sé, vamos a evaluar. Y con toda esa información vemos. Sí. Yo tengo una duda que no tiene tanto que ver con niños, sino con adultos, que no sé si os llega. Sí, nos llega. ¿En qué ámbito trabajáis solamente? Pero, ¿qué pasa con los adultos? Como, por ejemplo, en el TDAH, que no han sido evaluados ni diagnosticados y han ido sobrecompensando ciertos déficits hasta llegar a la edad adulta. ¿Qué pasa con las altas capacidades? Pues, ¿sí? O sea, yo lo que veo es que estos niños no terminan nunca encontrando su espacio, ¿no? Ni cuando son pequeños no están en la clase que tendrían que estar mentalmente, pero físicamente sí. Cuando les aceleran físicamente, o sea, mentalmente sí, pero físicamente no. Y cuando llegan los adultos me encuentro un poco lo mismo en consulta. Sigo viendo que esos niños que no han sido identificados desde pequeñitos siguen teniendo esa sensación, ¿no? De no encajar, de que no les entienden, de que no... Es gente a veces un poquito conflictiva en los trabajos, se terminan cambiando mucho de trabajo porque no terminan encontrando que les gusta, mucha problemática con los jefes y la autoridad, claro. Entonces, yo con los adultos me encuentro con un perfil bastante parecido. O sea, el no encajar, el no cuadrar, el no estar a gusto quizá, ¿no? No tener nunca como ese grupo, ¿no? O sea, todo el mundo queremos pertenecer a un grupo, tener nuestro grupo de amigos, sentirnos a gusto, ¿no? Y estos niños siempre están como que no. Pues con el adulto pasa parecido. ¿También hacer pruebas para ser evaluación? Por supuesto, de hecho hay muchos adultos que lo detectan a través de sus hijos, como sus hijos han sido identificados, y empiezan a darle sentido a, ostras, es que a mí me pasaba lo mismo, es que yo veo a mi hijo, es que soy yo. Y entonces evalúan, primero hay un proceso de frustración y de enfado con el mundo mundial porque nadie les identificó, incluso ni sus padres se dieron cuenta, pero luego viene un proceso de ellos también terapéutico. De decir, oye, pues venga, pues aunque sea más tarde, me identifica más tarde, me pongo en marcha, ¿por qué no? Claro, pero como todo
todo esto se está abriendo un poco en el campo infantil, los adultos yo pienso que a veces, incluso nosotros en terapia, se nos quedan también un poco perdidos porque, bueno, pues no atendemos tampoco esa parte de posible no detección de alta capacidad en su día. Claro, ¿no? sí, es así. Pero bueno, es lo que digo, cuando ellos se terminan valorando, luego y hacen un proceso terapéutico, si consideran que es necesario, se trabaja igual que con un niño, quiero decir, ¿no? O sea, trabajaríamos lo que ese adulto necesitara. Yo me encuentro con adultos en consulta también y es lo mismo, ya te digo, y viene mucho por la identificación de sus hijos. Porque personas de 40 años, imaginaos, eso, vamos, no han visto ustedes en sus vidas posiblemente. ¿Y hay algún tema específico que vosotros observéis para adultos en Sí, este caso? claro. Por ejemplo. Bueno, por las escalas Wheeler también para adultos, matices de Raven se puede pasar a todas las edades, creatividad para adultos existe, todo lo que quieras para adultos. Sí. Es la misma valoración, pero en adultos lo mismo. Haríamos lo mismo. Muchas gracias. Nada. Sí. En la línea de lo que decíamos antes sobre, ¿no?, lo de TDAH y otras capacidades, con la parte más conductual, a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, no sé, si... Yo es que no acabo de entender bien. Sí, pues en la línea de lo que hablábamos antes sobre altas capacidades y TDAH, con la parte más conductual, o sea, en el caso de niños con alta capacidad y que están teniendo problemas de conducta importantes, ¿dónde se encuadrarían entonces esos problemas de conducta? ¿Dónde se encuadrarían? ¿Te refieres en el diagnóstico, en la intervención? A la hora de diagnosticar efectivamente esos problemas de conducta. Claro, al final no tienen que interferir, ¿no?, en el diagnóstico. Es lo que sí que lo tendremos en cuenta de cara a la actuación y a la intervención que haga, pero eso no tiene que interferir en cerrar un informe con alta capacidad. No sé si vas por ahí. Sí, o sea, ¿cómo se llamaría precisamente a los... Vale, ¿qué nombre respondería? Depende, ¿no? Si estamos hablando de un exceso de actividad motora, podríamos estar hablando a lo mejor de una sobreexcitabilidad motora, o si estamos hablando de problemas de conducta, igual estamos hablando de una desadaptación, pero que a lo mejor hay un problema también emocional. Claro. Igual estamos hablando de un adolescente o de un niño que está teniendo problemas de ansiedad, de depresión. En los niños, en el género masculino, se observan más las depresiones a través de conductas agresivas, por ejemplo. Las niñas son más de problemas interiorizantes. Entonces, habría que valorar bien esa conducta, esos problemas de conducta que están respondiendo y ver si tenemos que hacer alguna actuación más específica ahí y tiene algún nombre o no, o simplemente pues es una desadaptación que con una actuación escolar y una actuación familiar pues iremos poquito a poco resolviendo. Sí, así es. Vale, tenemos un poquito más de tiempo para preguntar. ¿Hay una pregunta? Sí. Os quería preguntar por vuestra opinión sobre los criterios de la Comunidad de Madrid, porque yo me encuentro valorando... Claro, yo no abriría ese melón. Para mí es muy frustrante, lo digo cuando valoro, porque me encuentro a niños, por ejemplo, que en el índice de capacidad general llega al 130, sobre todo, por ejemplo, estas niñas que son muy dispersas, muy creativas, muy artísticas, pero no llegan a estos percentiles de lo que mencionabais antes, de este criterio homogéneo y heterogéneo, y las echan para atrás. Aparte de la rabia que me da que no se cubran las necesidades de un niño independientemente de si tienen una etiqueta o no, no creo, bueno, esto es mi opinión, pero también me gustaría conocer la vuestra. ¿Estos criterios creéis que están recogiendo a todo al alumnado, a todos los niños de alta capacidad? ¿O nos estamos dejando a niños por el camino que llegan a tener un test que sí que refleja esta alta capacidad y todo este cuadro que habéis descrito fenomenal, con toda la sintomatología conductual, emocional, y es que los echan para atrás en los coles? Sí. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, en los informes cierro claramente esta alta capacidad, ¿no? Pero es como chocarse contra un muro. Entonces, queríamos saber qué opináis vosotros sobre estos criterios. La definición de la NAS, ¿no? Compañeros aquí que pueden ser orientadores también de la Comunidad de Madrid, que nos pueden decir que como un debate amigable, abierto, para decir, jo, es que me cuesta muchísimo comprenderlo, ¿no? Como esta parte, o si otros compañeras se encuentran con este problema en la práctica clínica, la valoración.
Sí, por ejemplo, o tengo pacientes con dislexia, ¿no? Que yo me lo encuentro mucho, este niño de alta capacidad también con los problemas de lectoescritura, que luego los índices de visoespacial bajan. Claro. Es que es normal, es que no se orientan ni ellos mismos en el espacio, no han desarrollado su propia lateralidad, ¿cómo van a poder orientar bien en las letras? Entonces, esto es, bueno, pues lo que quería saber un poquito vuestra opinión. Yo la doy, o sea, a mí no me importa. A mí no me importa. O sea, vamos, a ver, es que es un melón complicado. Porque, claro, o sea, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con ella, ¿no? Las comunidades funcionan a nivel político, quiero decir, ¿no? Y funcionan con una serie de números, una serie, pues lo que decíamos, ¿no? Si el PEAC tiene tantas plazas, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo también? Que como ya hay más identificación, ya hay pocas plazas de PEAC, ¿qué hacemos? Es que, quiero decir, ¿no? Entonces, a nivel comunidad, a nivel educación, a nivel legislación, pues bueno, se puede entender que se tenga que poner una serie de criterios. La cosa es que nosotros estemos de acuerdo. Yo, pues hombre, es lo que os digo, ¿no? Que a un niño le echen atrás por tener un 129 cuando es una alta capacidad, te da una rabia que te mueres. Pero ¿qué se hace con ese niño? O sea, si se tienen tantas plazas y hay 90 plazas y hay que meter a 200 niños, ¿cómo les metes? Si es que no tenemos espacios. Igual tendríamos que hablar de hacer más plazas PEAC, de más formación al profesorado. Eso es lo que realmente el debate que yo abriría, ¿no? Tanto estar de acuerdo o no estar de acuerdo en los criterios. O sea, nosotros somos psicólogos clínicos, evaluamos y yo evalúo evaluamos la alta capacidad. O sea, claro que tengo que conocer la normativa, yo lo que estamos diciendo, de cara también para asesorar a los padres. Pero percentil para arriba, percentil abajo. Es decir, para mí una alta capacidad es una alta capacidad. Y yo hago una valoración y te doy una alta capacidad o no te la doy. O te digo que es una precocidad intelectual, o te digo que es un talento. No lo sé. O sea, en una evaluación, yo como psicóloga clínica sé lo que tengo que hacer. Y más conociendo el mundo de las altas capacidades, que llevamos un montón de años los que estamos aquí, formando el grupo, ¿no? de alta capacidad. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo tenemos que diagnosticar. Entonces, nos guste más, nos guste menos, pues hombre, si nos vamos a unos criterios numéricos y específicos, muchísima gente, muchísimos niños se van a quedar fuera, muchísimos niños se van a quedar sin atender y por supuesto no estamos haciendo atención a la diversidad. Eso desde luego, entonces, esa es mi opinión. Criticar si estoy más de acuerdo, el percentil para arriba, el percentil para abajo, bueno, entiendo que son criterios que tiene que haber. Yo me reuní hace poco con la Dirección de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid y se hablaba de esto. Bueno, pues ellos ¿qué te van a decir? Pero al final hay que distinguir entre, como decía la compañera, entre los recursos, o sea, el recurso y los criterios que son para ese recurso y lo que yo como psicólogo clínico pongo en mi conclusión diagnóstica. Y que la guía, los criterios que aparecen en la guía son para detectar necesidades educativas. No son para hacer juicios clínicos. No son para... el orientador no es la figura que le corresponde determinar si es una alta capacidad o no es una alta capacidad como un juicio clínico. ¿Vale? Entonces son criterios para el mundo educativo para detectar necesidades educativas. Luego los psicólogos clínicos pues emitimos juicios clínicos que tenemos en cuenta, por supuesto, la normativa que nos ampara, pero que tenemos ahí bueno, pues un juicio profesional que va un poquito más allá de si es un percentil 97 o 96. De hecho, por ley, los psicólogos clínicos diagnosticamos. Un orientador no puede diagnosticar. Exacto. ¿No? Entonces, eso también hay que... Pero... Determinan las necesidades educativas. Pero ellos no pueden firmar el informe, por ejemplo, no existe alta capacidad. Él determina si... ¿Cumple con los criterios o no? ¿Por qué no admiten vuestros informes? Que es el problema que nos encontramos. Justo. Que viene un informe como el vuestro y llegamos al colegio y nos lo echan para atrás. Que con otras condiciones no sucede, las admiten. Sí. Yo creo que estamos en vías de llegar ahí. Yo creo que sí. Y yo creo que... con este grupo vamos a conseguir muchas cosas. Y que, como comentaba Alba, antes de TEA y se consiguió que las evaluaciones externas de TEA se admitan, luego TDAH también se admiten, pues llegará el momento en que la alta capacidad, tanto si bien externo como por otro órgano. Pero estamos en el camino, o sea, quiero decir, ahora estamos mundo de altas capacidades, pues vamos con ello. Exacto. Vamos con ello y... que muchas veces hacemos una valoración, un diagnóstico de altas capacidades, pues que se vaya al PEAC, que parece que si no le admiten el PEAC no hay que... No. O sea, cuando hay una valoración, un diagnóstico de altas capacidades y una detección de necesidades educativas, el centro educativo está obligado a darle una atención educativa. Y
el PEAC es como un complemento, que por eso precisamente como no hay suficientes plazas, se da una ayuda a través de las becas para aquellos que no tienen, para que puedan tener este recurso externo. Pero eso de hago la evaluación, derivo al PEAC y si el PEAC no lo coge no se hace nada, no. O sea, cualquier niño que tiene una valoración de necesidades educativas derivadas de unas altas capacidades, tiene el centro educativo la obligación de tener sus adaptaciones o sus medidas para atenderlo. Independientemente de que le hayan cogido en el PEAC o no le hayan cogido en el PEAC. Porque eso yo lo he visto en valoraciones en centros que dicen derivación al PEAC. Pues no se hace nada. No. Eso es como un complemento. Y entonces eso yo creo que los centros educativos, el que no quiera hacerlo, pues tendrá que inspección educativa intervenir. Pero hay mucho, es lo que decimos, hay mucho desconocimiento y se confunde mucho, los propios colegios también lo confunden y todo en Madrid solo se habla del 130, entonces por eso os digo, ¿no? que hay que formar mucho también, o sea, yo creo que más que criterios o no, creo que tiene que haber una formación a nivel educación del perfil de las altas capacidades. Ya se conoce mucho el TEA, hay aulas TEA en los colegios, hay aulas TGD, pero no hay aulas para alta capacidad. Entonces, creemos que en un futuro se llegará y si consiguiéramos eso, ¿no? Si consiguiéramos la unificación de criterios, que eso ya sería muy bueno porque todos hablaríamos ya en un mismo sentido, en un mismo lenguaje, creo que desde ahí se conseguirá. Pero bueno, es un debate muy interesante y bueno, y es que al final a las comunidades... ¿No? Igual que sí que apoyo mucho las de TEA, las altas capacidades, ¿no? Porque el TEA tiene unos problemas en todo lo que es la interacción social, la comunicación tal, cosa que el de altas capacidades no tiene por qué tenerla. Y no necesita ese apoyo intensivo e individualizado como necesita el TEA. Pero puede ser enriquecimiento. Claro, pero son... Claro, puede haber un enriquecimiento. Claro, son aulas de enriquecimiento. Son aulas de enriquecimiento. Hay algunos coles que sí que lo hacen. ¿Qué pasa? En estas aulas, si esos niños no se les da lo que tienen que darles, como decimos, si salen a esas aulas, sí que pueden tener ese enriquecimiento concretamente para ellos, que a lo mejor ese profe no le puede dar en su día a día concretamente con cada una de las materias, pero en ese aula posiblemente sí. O sea, si están esas aulas para otras necesidades especiales, también deben de existir. Yo sí estoy a favor del aula de enriquecimiento. Sería para casos a lo mejor muy extremos, pero vamos a ver, es que tengo una alta capacidad a que vaya al aula, no. Cúrratelo en clase. Sí, exacto. Eso para empezar. Y cuando veas que... Eso para empezar. Porque además tienes eso y además luego tienes la aceleración. Claro. Y cuando veas que todo eso es tan poco para darle las necesidades educativas, entonces planteas otros recursos. Sí. Pero es que en cuanto se forman aulas específicas de algo, es el cajón desastre. Sí, pues que se vaya para allá. No. La verdad que que esto nos daría para un debate. Tengo que cortar ya las preguntas, lo siento, porque ya vamos un pelín tarde. Ahora es el momento del descanso, si no recuerdo mal. Así que a las 12 volvemos aquí, ¿vale? Muchas gracias.